Y bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad? Hoy vamos a presentar a Gabriel Ventasgal. Él es un periodista, director de la ONG La Cara de la Verdad. Mire, él tiene aproximadamente 700 entrevistas al año para diferentes cadenas televisivas a nivel mundial y es un experto en temas de Medio Oriente. Seguramente que trae también una ponencia de gran interés. Por favor, Gabriel, lo recibimos con un fuerte aplauso y estamos atentos a sus palabras. Muy bien. Bendiciones a todos. Muchas gracias por recibirme. Gracias a los pastores, a Gilberto, a Aarón y a tantos amigos que tenemos en México. Muy bien. Lo que quiero explicar esencialmente es que estamos viviendo un momento de definición en donde el pueblo de Israel, el pueblo judío y el pueblo cristiano tenemos muchos enemigos en común y es importante reconocerlos. Enemigos que quieren hacernos daño físico y enemigos que quieren hacernos daño espiritual. Vamos a empezar a describirlos tal cual como son para poder explicarlos, principalmente porque hay muchas personas que no leen la palabra y como no leen la palabra les es muy complicado argumentar más allá de lo que dice la Biblia. Entonces vamos a empezar a describirlos. Primero, los primeros que quieren destruir al pueblo judío son antisemitas. Y estos antisemitas no son nuevos. El antisemitismo es un fenómeno que tiene al menos 2000 años de historia. El antisemitismo nació durante los días del mundo católico. Es un fenómeno europeo, es un fenómeno católico y se basa en varias ideas centrales. La primera de ellas es que Dios había tenido un pacto con el pueblo judío, pero este pacto fue anulado con la llegada de la nueva verdad y para demostrar que la nueva verdad es la única que vale, hay que destruir a la verdad anterior. Esto ustedes jamás lo pensarían porque ustedes mismos cuando citan la Biblia acentúan esencialmente Génesis 12 versículo 3 en donde se bendecirá al judío y quien lo bendiga será bendito y el que lo maldiga será maldecido. Pero aquellas personas que no leen la Biblia han sido influidas por años y años de adoctrinamiento antisemita. La segunda base teológica dice que los judíos asesinaron a Dios y son los culpables del deicidio. Quizás deben haber escuchado durante años tal argumentación. No solamente eso, lo pueden incluso ver en una película claramente antisemita como La Pasión de Mel Gibson. Es una película que tiene todos los condimentos del antisemitismo clásico. Ahora dicen que quiere hacer la segunda parte de la resurrección. La están filmando, de hecho. Espero que sea una película más sana ideológicamente y teológicamente que la película antisemita que hizo hace unos años. Una persona que odiaba a los judíos en la Edad Media no podía vivir él en paz sabiendo que odiaba a los judíos. Entonces se inventaban mitos para justificar por qué una persona odiaba a los judíos. En la Edad Media los mitos más conocidos eran tres. El primer mito: los judíos asesinan niños para quitarle la sangre y hacer pan de Pascuas con la sangre de los niños. Esta acusación ritual durante miles de años han provocado la muerte, el asesinato de millares de judíos. ¿Es un argumento olvidado? En la actualidad, muchas personas cuando hablan del Estado de Israel, dice que el ejército israelí asesina niños a propósito. Es el mismo argumento medieval, pero un poco innovado. Ese es un argumento de los años de la Edad Media. El otro argumento decía que los judíos robaban las hostias
para poder mortificar aún más al cuerpo de Jesús. Y el tercer argumento es que los judíos contaminaban el agua y son los causantes de la peste negra. Un antisemita moderno no va a decir eso. Va a decir que los judíos inventaron el holocausto o que se inventaron el 7 de octubre. También va a decir que los judíos dominan el mundo y todo lo que pasa en la humanidad es obra y culpa de lo que hacen los judíos. El libro antisemita que explica eso se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y el tercer argumento es: yo no soy antisemita, yo soy antisionista. ¿Lo escucharon? Es común entre los antisemitas decir: yo no soy antisemita, soy antisionista. ¿Qué es el sionismo? Es creer y estar convencidos que los judíos son un pueblo. Y como son un pueblo, tienen derecho a un estado propio en Sion. Y Sion es otro de los nombres que tiene Jerusalén. Si tú odias al Estado mexicano y quieres que el Estado mexicano se destruya, y odias al Estado panameño, y odias a Uruguay, odias a Argentina, y no quieres que haya ningún Estado en el mundo, tú no eres antisemita. Pero si lo único que te importa a ti es destruir al único Estado en el mundo, que es el Estado del pueblo judío, entonces estás discriminando a los judíos. Y por eso antisionismo es antisemitismo. Estos son los argumentos modernos del antisemita. Ahora, fíjense algo importante. En el pasado, cuanto más cristiana, católica era la persona, solía ser más antisemita. Y ahora es al contrario. Cuanto más cristiana es la persona, menos antisemita es. Y por supuesto, si usted pertenece a una iglesia evangélica en donde bendecir al pueblo de Israel y al pueblo judío es una bendición, evidentemente la inmensa mayoría de pastores que yo conozco en todo el continente no hablan de forma antisemita, al contrario, son los mejores amigos que tiene el pueblo judío. Pero vigilen, porque todavía existen pastores que reiteran argumentos antisemitas. Y todavía existen curas que hablan de forma antisemita, que no se han curado porque el antisemitismo tiene 2000 años de historia. Miren, tuve la suerte de hacer el camino de Santiago-Compostela. Es un camino que se hace hacia Santiago para curar pecados en España. Llego a una ciudad llamada Calzada de Arriba y el cura ve que yo tengo un carnet de peregrino y que dice que Gabriel Ventasgal viene de Jerusalén. Me invitó a la misa y estuvo 1 hora y media hablando bien de mí, de Jerusalén, de Israel, una cosa sensacional. Gabriel, nuestro amigo, a veces me dicen el ángel. Yo digo, no, soy arcángel, no me designan, pero bueno. Gabriel viene con la palabra y viene de Jerusalén y qué hermoso es Israel. Y cuando está 1 hora y media hablando bien de mí, termina diciendo, es cierto, los israelíes y los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo, pero Gabriel parece buena gente. Fíjense, no se había curado. En el pasado, cuanto más católica era la persona, solía ser más antisemita, y en el presente no es así. Y por lo tanto, prestemos atención, ¿quiénes son los que realmente quieren hoy destruir al pueblo judío? Porque preste atención que son los mismos que quieren destruir valores comunes. El primer promotor del antisemitismo hoy son las extremas izquierdas. A veces incluso la izquierda. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías para explicar por qué. Yo voy a explicar la más importante, porque vuestros hijos que van a universidades públicas muchas veces reciben este lavado de cerebro que voy a explicar ahora. Una persona de extrema izquierda en la actualidad divide a la humanidad en 2 tipos de personas, víctimas y victimarios.
Por ejemplo, si usted es una mujer, la van a considerar a usted siempre como víctima. Usted no puede haber hecho jamás nunca nada mala porque es mujer. A una persona que pertenece a un grupo LGTB+, siempre son inocentes y siempre son buenas personas. Una persona de color también siempre es inocente. Una persona indígena siempre es inocente. Lo que hacen es dividir a la humanidad entre víctimas y victimarios. Hay personas que nunca hacen nada malo y cuando hacen algo malo es porque es consecuencia del sistema. ¿Y quiénes son los malos? Si usted es un hombre heterosexual blanco, es casi el demonio. Así lo ven ellos. Y dividen al mundo entre víctimas y victimarios totales. Cuando se topan con el judío o se topan con Israel, ¿a dónde lo colocan? En los fuertes. Y como son fuertes, deben estar del lado del mal. Estas personas piensan bajo una teoría que se llama la interseccionalidad. Dividir el mundo entre buenos y malos totales, y lo que van a decir es como los malos se unen siempre entre ellos, los buenos tenemos que siempre protegernos. Por lo tanto, van a ver ustedes manifestaciones de feministas levantando la bandera de Hamás. ¿Qué los une? El odio. Odian los valores occidentales. Odian la economía y el esfuerzo. Odian los valores de la democracia. Odian todo y cuando odian todo lo que odian, ven en Israel justamente la manifestación más perfecta de los valores occidentales. Tenemos fronteras, tenemos moral. Tenemos un ejército que nos defiende, tenemos una población solidaria uno con otros. Todo lo que odian. Y entonces colocan a Israel como el país imperialista, el país que abusa de todos y no como la víctima. Lamentablemente muchos de ellos están en contra de Israel porque odian a Estados Unidos y como odian a Estados Unidos no se atreven a enfrentarse a Estados Unidos sino que a su aliado. El primer y principal promotor hoy del antisemitismo son personas y docentes de extrema izquierda. Y el problema es que también los afecta a ustedes porque esa interseccionalidad también rompe, debilita los valores de la Iglesia. El segundo promotor del antisemitismo es la inmigración musulmana, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vienen con una cultura antisemita muy fuerte, pero no es solamente contra los judíos. Una persona que es musulmana y que realmente sabe la ley musulmana, considera que judíos y cristianos pueden vivir bajo el Islam en un estatus especial conocido como dhimmi, en árabe al-dhima. Un judío y un cristiano puede vivir porque pertenece al califa de turno, al gobernante de turno. Pero un judío y un cristiano no puede construir una iglesia en tierra santa islámica. Un judío y un cristiano no puede montar a caballo porque eso ofende al Islam que se ve superior. Un judío y un cristiano no puede portar espada. Un judío y un cristiano no puede caminar por la calle si pasa un musulmán, sino que tiene que ir a la vereda. Un judío y un cristiano tiene que pagar un impuesto por cabeza, conocido como jizya, para poder vivir. No pueden arreglar iglesias, no pueden sonar las campanas, no se puede tocar el shofar. Ese es un estatus de dhimmi. Judíos y cristianos somos dhimmis. Por lo tanto, cuando alguien pregunta ¿quiénes son los principales perseguidos en el Medio Oriente? No es Israel. Los principales perseguidos en el Medio Oriente son los cristianos, que no tienen ejército,
que nadie los defiende y que la gran mayoría de personas ni siquiera saben que hay cristianos en el Medio Oriente. 1920, 80 millones de cristianos viviendo en el Medio Oriente. Hoy, 10. Ciudades como Belén, que también tenía 80% de cristianos. En la actualidad, Belén no llegan al 8% de la población. Colocan un intendente cristiano para guardar las apariencias, pero los cristianos en el Medio Oriente huyen. En cambio, el ejército del Estado de Israel, el ejército judío, se queda. Porque nosotros también somos dhimis, pero tenemos un ejército potente que nos defiende. Por lo tanto, cuando alguien me dice, pobre los judíos que están siendo perseguidos en el Medio Oriente, no, pobre los cristianos, que nadie los defiende y que ni siquiera muchos de ellos saben lo que están viviendo sus hermanos. El segundo que intenta eliminarnos es el radicalismo islámico. Y el tercer grupo son ciertos medios de comunicación que demoniza al Estado de Israel y al Estado judío. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que según la prensa de muchos países, y me imagino también aquí, en este momento deben haber muerto en la Franja de Gaza 47.000 palestinos, todos niños y todas mujeres, y por lo tanto Israel está haciendo un genocidio. Y repitan la palabra genocidio, genocidio, genocidio de forma constante, y quiero centrarme específicamente en esta irresponsabilidad. Primero, ¿por qué utiliza la palabra genocidio? ¿Saben por qué? Porque están copiando a los nazis. Antes de asesinar judíos en cámaras de gas, los nazis lograron convencer a la humanidad que el judío no era un ser humano, sino que parecía un ser humano, pero de verdad era una especie de virus. Cuando tú demonizas al judío, es más fácil asesinarlo. Decir que Israel es un estado genocida es un insulto, no es un argumento. Solamente un delirante puede pensar que Israel hace un genocidio. ¿Y saben por qué? Pensemos de forma lógica. Jamás, el 7 de octubre, ¿tenía la intención de hacer un genocidio con el pueblo judío? ¿Tenía o no? ¿Tenía la capacidad para poder hacerlo? Durante 12 horas sí. Y fíjense lo que hizo. ¿Pero tiene la capacidad real para poder hacer un genocidio de los judíos hoy? No. Los judíos en Israel tenemos la capacidad de provocar un genocidio del pueblo palestino en segundos. Por supuesto que sí. La prensa extranjera calcula que Israel tiene en este momento unas 300 cabezas nucleares. ¿Tenemos la capacidad para poder hacerlo? Sí. ¿Tenemos la intención de hacerlo? Por supuesto que no. Si no, ¿para qué le avisamos a los palestinos que huyan? ¿Por qué le lanzamos papeles en el aire informándole dónde vamos a atacar? ¿Por qué los ayudamos a irse de una zona de combate si queremos hacer un genocidio? Es una cuestión de lógica. Los palestinos quieren hacer de nosotros un genocidio. No pueden. Nosotros podemos y no queremos. Pero aprendamos una cosa. Para un fanático la lógica no existe. Porque él odia, no le importan los datos. Pero hablemos sí de los datos. Ante un periodista, por ejemplo. Es así. Israel hasta ahora ha matado alrededor de 19.000 a 20.000 soldados de Hamás. Hamás ha dicho que ha logrado enrolar a otros 15.000 soldados. ¿Cómo hizo? Repartiendo comida. En el Medio Oriente, el que reparte comida logra apoyo. Hamás secuestra toda la ayuda humanitaria que le damos los países del mundo, incluso Israel, y la vende en el mercado negro. Hasta ahora ha ganado $1.000 millones. Ha ganado vendiendo ayuda humanitaria. Y además le dice a los soldados jóvenes de Hamás que si se enrolan al ejército de ellos, la familia va a tener comida.
Entonces, así enrola a nuevos soldados, como ha hecho, por ejemplo, los grupos terroristas en Colombia y en otros lugares, a través de comida, comprar apoyo. Hasta ahora han muerto 19.000 a 20.000 soldados. ¿Significa esto que han muerto hasta ahora en la Franja de Gaza de 38.000 a 40.000 seres humanos, de los cuales la mitad son soldados? ¿Saben cómo sé? Porque en todas las guerras que hemos tenido con Hamás, por cada muerto civil hay un muerto militar. Se llama ratio. El ratio en las guerras de Israel ha sido siempre de 1. Significa que ese número es muy bajo. Con todo el dolor de la pérdida de vidas humanas, es un dato muy bajo en guerras. ¿Ustedes escucharon a un periodista decir en público que hasta ahora hay 40.000 muertos, la mitad civiles y la mitad militar? ¿Acaso un periodista va a decir: yo fui un borreguito que repito lo que me dice Hamás? Porque si Hamás dice que todos son muertos civiles, yo como periodista lo repito. Uno de los principales instigadores del odio a Israel es el periodista irresponsable. Y aunque hay muchos periodistas que son muy responsables, hay mucho borrego. Entonces, hoy nosotros tenemos que enfrentar a 3 tipos de antisemitas nuevos. El antisemita de extrema izquierda, el antisemita que viene de la inmigración musulmana y algunos medios de comunicación. Pero no tiene que ver solamente con nosotros, porque todo este pensamiento woke afecta también a ustedes y nosotros simplemente somos otros de los que odian. Con la diferencia que nosotros sabemos que ellos nos odian. Y por lo tanto tenemos que decidir nosotros si nos rendimos, y la respuesta es no. No solamente no nos rendimos, sino que fíjense cómo reaccionan nuestros hijos. Yo les voy a contar algo personal y les voy a contar algo nacional. Algo personal. Mi hija, durante el ejército, está en el ejército ahora, una de sus amigas fue asesinada por Hamás el 7 de octubre. Y ella tuvo que ver un montón de imágenes, incluso antes que la madre de mi amiga, de la amiga de mi hija, supiese qué ocurrió con ella. ¿Saben el peso que tiene una joven en ese momento de 18 años que no sabe qué decirle a una madre cuando ella sabe que su hija está muerta? Y mientras que eso ocurre, mi hijo Eitan en hebreo significa el que enfrenta los problemas con valentía. Mi hijo Eitan, él quería ser cuidador y domador de perros del ejército. Y ahora el 27 de marzo se va a enrolar en una unidad de combate. Todos nuestros hijos han demostrado el 7 de octubre que tienen un valor y una solidaridad con su país que creo que no hay sociedad en la tierra que tenga los hijos que tiene el pueblo de Israel. Le preguntas a un niño de 18 años, ¿quieres seguir combatiendo en la Franja de Gaza? ¿Y saben lo que dicen? A pesar que hace 450 años que estoy combatiendo, quiero seguir. Porque todavía el trabajo no está terminado. Y entonces vamos a ver, ¿qué trabajo está por terminar? Miren, el que nos atacó de verdad el 7 de octubre fue un pulpo. Y la cabeza del pulpo es Irán. Esta cabeza del pulpo tenía brazos, algunos brazos fuertes y otros brazos más débiles. Un brazo fuerte es el ejército de Irán. Otro brazo fuerte se llamaba Hezbollah. Hezbollah, o Partido de Dios, tenía, cuando nos atacaron el 7 de octubre, tenía 100.000 soldados, de los cuales 56.000 estaban entrenados. Tenía 200.000 cohetes y misiles.
y tenía 3.000 kilómetros de túneles para atacarnos. Eso era Hezbollah. En el norte, en el Líbano, si ponemos el mapa del Medio Oriente, lo vemos atrás mío. Van a ver ustedes que en el norte de Israel está Líbano y ahí gobernaba Hezbollah. Por más que el Líbano es un país mixto, tiene musulmanes sunitas, tiene cristianos maronitas y tiene a Hezbollah o a los musulmanes chiitas. Nos atacó también Hamás. Hamás, cuando empezó el 7 de octubre, tenía 24.000 soldados más o menos, 30.000 cohetes y misiles, principalmente cohetes, y unos 600 kilómetros de túneles. Ahora, la estrategia militar de Irán es la siguiente. Irán está buscando o ya tiene bombas nucleares. Usted seguro en sus ratos libres arma bombas nucleares. ¿Estamos de acuerdo? Va a la cocina y se arma una bombita nuclear. Miren cómo funciona. Para armar una bomba nuclear, usted necesita más o menos 25 kilos de uranio enriquecido al 93.8%. ¿Tiene Irán esa cantidad? Sí. No la tiene al 93.8% quizás, pero tiene la misma cantidad en un grado más chico, pero más cantidad. Si Irán quiere mañana, puede conseguir esa cantidad sin grandes problemas. Segundo, tienes que aprender a armar una cabeza nuclear para que explote. ¿Irán sabe hacer eso? Sí. Tercero, tienes que tener un misil para ponerle una cabeza nuclear y que pueda volar. ¿Tiene Irán misiles así? Sí. Por lo tanto, Irán tiene la capacidad para poder enriquecer uranio. Sabe hacer una cabeza nuclear y sabe cómo lanzarla. Por lo tanto, tenemos un problema enorme, porque Irán quiere una bomba nuclear para usarla contra nosotros. La lógica de ellos era: si nosotros tenemos una capacidad nuclear, Israel va a intentar evitarlo. Pero no lo va a evitar si lo rodeamos de ejércitos armados. Hezbollah, Irán, los hutíes en Yemen o las milicias chiitas en Irak. Y entonces explotó el 7 de octubre. Veamos rápidamente cuál es nuestra situación ahora. Hezbollah no tiene dirigencia político-militar. Israel la mató. 2. Israel le destruyó 5.000 millones de dólares en papeles, o sea, en dólares. Le sacó el dinero. 3. Israel destruyó buena parte de los túneles que tenía Hezbollah. Y 4, tienen muchos menos cohetes para dispararnos a nosotros. Hezbollah está muy debilitado, hasta tal punto que hoy de mañana se formó un nuevo gobierno en el Líbano, donde por primera vez Hezbollah no tiene mayoría. Y eso es una muy buena noticia para Israel. Alguno de ustedes puede pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver con nosotros, Irán y Hezbollah débil? Señores, Irán en América Latina es muy fuerte. 1, le paga a políticos para que sean los portavoces de Irán y de Hezbollah. Yo sé que les puede parecer medio raro, porque ¿cómo un político va a ser sobornado para que diga algo que él no piensa? Pero en el mundo ocurre. E Irán le ha pagado a políticos de América Latina. Por ejemplo, a Pablo Iglesias, vicepresidente de España, recibía dinero de Irán. A políticos de Argentina como Luis de Lía recibían dinero de Irán. Es normal que Irán busque a políticos de extrema izquierda. 2, están metidos hasta la cabeza en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero en América Latina. Según la CIA, en este momento Irán está lavando
500 millones de dólares en América Latina. Y está promoviendo una droga que inventaron ellos llamado Coptagón. Los de Hamas que entraron a atacarnos estaban drogados con Coptagón. Ustedes la llaman fentanilo. La inventaron, la droga actual, la inventaron Hezbollah y Siria, que son dos narcoestados. O sea que Irán débil es bueno para América Latina. Entre otras cosas, el gobierno de Maduro le entregó a chiitas 10.000 pasaportes para que deambulen por nuestro continente sin que puedan pasar fronteras. Venezuela, Nicaragua y Bolivia son las lanzaderas para que penetre Irán en América Latina. O sea que Israel esté luchando contra Hezbollah es un tema que también los toca a ustedes. Porque esta gente son los aliados de los narcos. Hezbollah se ha debilitado mucho. ¿Qué pasa con Hamas? Hamas tiene muchos menos soldados, pero tiene rehenes nuestros. Entonces no podemos actuar con la contundencia que actuamos contra Hezbollah. Tenemos que entrar, salir, a veces firmar acuerdos de cese de fuego porque queremos liberar a nuestros rehenes. ¿Significa que Israel se va a conformar con este cese de fuego? Yo les digo ya ahora, Israel va a volver a combatir contra Hezbollah. Hasta que no caiga del poder, Israel va a seguir adelante. Le guste al gobierno de España o al gobierno de, no sé, otro delirante, Gustavo Petro, no importa, Israel va a seguir adelante. No vamos a parar. Resulta que va a venir un presidente norteamericano y nos va a decir: yo voy a conquistar la Franja de Gaza y voy a crear un apart-hotel y playas hermosas en lugar de lo que hoy vemos como la Franja de Gaza. Y va a proponer incluso que los palestinos emigren. Yo no estoy seguro que lo que ha dicho Donald Trump es ejecutable. Porque creo que lo que suele hacer Donald Trump, díganme si les suena conocido, es primero pega muy fuerte y si el presidente demuestra sumisión, entonces le dice: reconozco que usted tiene algo de razón, entonces ahí se puede negociar. Primero te impongo impuestos al 25% y luego si tú mandas 10.000 soldados hacia el norte, bueno, podemos hablar. Lo que ha hecho Donald Trump es decirle a Egipto: ustedes reciben 2.200 millones de dólares por año de las arcas norteamericanas. Va a ser mejor que empiecen a pensar quién va a captar a palestinos. Y a Jordania igual, que recibe 500 millones de dólares por año. No estoy seguro que se pueda ejecutar. Lo que sí estoy seguro, varias cosas. Uno, la Franja de Gaza en el futuro va a seguir siendo una zona de combate porque Israel no va a permitir que vuelvan a levantar la cabeza. Dos, es probable que la comida no la reparta más jamás dentro de unos meses. Parece que van a ser empresas norteamericanas que van a repartir la comida, así jamás no gana fuerza. Y tercero, puede ser que el gobierno de la Franja de Gaza sea un gobierno palestino que se preocupe de la electricidad, del agua, de otras cosas. Vamos camino a definir qué va a pasar con la Franja de Gaza. Israel no va a parar. Y es más, les quiero decir una cosa más importante. ¿Se acuerdan de Irán y de su capacidad nuclear? Y de lo que escucharon recién sobre cómo Israel le quitó las baterías defensivas. No se extrañen que en el próximo año lo que veamos son dos fenómenos. El primero, para mí, para Gabriel, en el marco del próximo año, máximo 2 años, Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Y lo segundo, Israel va a atacar a Irán sus centrales nucleares. No le vamos a permitir a Irán que tenga armas nucleares. Y como sabemos que no lo va a hacer nadie más, lo vamos a hacer nosotros.
Por lo tanto, lo que les puedo decir es, prepárense, porque tenemos todavía muchas semanas y meses que vamos a necesitar el apoyo vuestro real. Porque Israel va a tener que seguir peleando contra Hezbollah, va a tener que seguir peleando contra Irán, va a atacar probablemente sus centrales nucleares y va a tener que seguir peleando contra Hamas. Y además va a tener que seguir peleando contra antisemitas. Y por lo tanto necesitamos aliados fuertes. Y cuando digo aliados fuertes es que no solamente sepan la palabra, sino que también sepan hablar terrenalmente a personas que odian a Israel y que no saben nada. ¿Y eso qué requiere? Dos cosas. Requiere actitud y requiere conocimiento, como todo. Miren, hace poco tiempo, un periodista en Venezuela llamado Vladimir Villegas, empieza una entrevista televisiva con él, me siento, no me saluda, entra directamente y me dice: a ver, Gabriel, para la audiencia, ¿por qué los judíos se merecen un Estado propio? Esa fue su primera pregunta. ¿Qué le responden? ¿Se levantan y le destruyen esta mesa en la cabeza? ¿Qué le responden? Bueno, podría ser que la respuesta correcta sea: los judíos somos un pueblo, los descendientes del reino de Judea son judíos. Jesús era un judío viviendo en Judea, en su faceta terrenal. Somos un pueblo, y como somos un pueblo nos merecemos un Estado propio. Yo le respondí un poco algo diferente. Le respondí: Vladimir, ¿por qué tengo que responderte a ti? Se me queda mirando. No entiendo. Claro, ¿por qué tengo que yo responderte a ti? Tú eres un venezolano, tienes 200 años de historia. Yo soy un judío, tengo 3.850 años de historia demostrada. 3.850, 200. Te llevo 3.650 años de historia. Que me lo venga a preguntar un chino, un japonés, no tú que acabas de nacer. Tenemos que tener actitud de no dejarnos seguir doblegándonos. Los judíos y los amigos de Israel. Las buenas noticias es que estamos creando una especie de solución en donde claramente, no sé si lo sienten igual que yo, pero nos vamos alineando claramente los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad. Fíjense, el 7 de octubre disparó y nos colocó a cada uno en su lugar. Que levante la mano quien ha perdido o se ha alejado de amigos por defender la causa de Israel y el pueblo judío. Fíjense, ¿saben cuántos judíos perdieron amigos y conocidos por defender a Israel? Un montón. Nos hemos colocado los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad en un plano muy claro. Los hijos de la oscuridad hoy son Hamas, Irán, los woke, la extrema izquierda, algunos canales de televisión, ciertos periodistas, gente mala, porque los narcotraficantes también son aliados de todos estos. Y los hijos de la luz son las personas que le importa la modernidad, le importa el progreso, le importan los valores. Las iglesias evangélicas, el Estado de Israel, hemos demostrado que somos realmente los hijos de la luz. Y no tengo la menor duda que vamos a triunfar. No tengo la menor duda. Primero que creo que todo el movimiento woke se va debilitando y la gente empieza a tener vergüenza de que no importe los hechos, sino las narrativas. Y el hablar políticamente incorrecto, el hablar políticamente correcto en todo, y el pensar que porque le cambias una letra, una palabra, vas a educar a la gente a no discriminar. No se solucionan
los problemas cambiando las palabras. Se solucionan los problemas educando. Dame buena educación y tu hijo va a tener valores. Enséñale al palestino a que lo más importante es asesinar judíos para llegar al paraíso y recibir 72 vírgenes y sentarse en la mesa con Mahoma y bañarte en un río de vino y de miel, y te va a salir un suicida que lo único que va a importar es asesinar a personas. Educación, educación y educación. Vamos a triunfar porque nosotros, también en Israel, no tenemos alternativa. No podemos perder. El pueblo judío e Israel no pueden ser derrotados porque no tenemos alternativa. Ya sabemos lo que le pasa al pueblo judío cuando no tiene un país propio y fuerte. Nos asesinan. Y como no podemos permitirlo, vamos a ganar. Y entonces puede ser que veamos que las profecías bíblicas se unen y se concretan. Y vivamos un momento de definición en donde los hijos de la luz triunfen sobre los hijos de la oscuridad y tengamos un momento de armonía tal en donde ni siquiera el león comerá al cordero. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Muy bien, regresará el Mesías. Para ustedes, para nosotros vendrá por primera vez. Es cierto, por el momento ustedes me llevan a mí un Mesías de ventaja. Pero dentro de poco, cuando regrese, vamos a creer en exactamente lo mismo. Por lo tanto, es muy bueno este tipo de encuentros para hablar, dialogar y unirnos más. Yo sí les digo, creo que vamos a triunfar. ¿Qué necesitamos? Israel necesita ser el país más fuerte militarmente posible. Tenemos que ser una potencia económica para poder pagar nuestros gastos militares y para que nuestra población viva fuerte. Tenemos que ser una potencia moral y tenemos que ser una potencia política. A veces somos una potencia militar, lo somos, a pesar de lo que nos pasó. Somos una potencia económica, sabemos lo que queremos, vendemos ideas. Muchas de las ideas que ustedes habitualmente utilizan son nacidas en Israel. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen la empresa Mobileye, que es la empresa que te avisa que vas a chocarte o que te mueves del camino. Vienen muchos autos incorporados. Esta empresa se vendió por $15.500 millones. La compró Intel. La misma empresa creó un aparato que te colocas en las gafas para que una persona ciega pueda leer. Orcam es la misma empresa. Y si ustedes están preocupados porque esta empresa no tiene suficientes beneficios, dentro de poco ustedes van a ir a un hospital y en vez de quitarle sangre para hacer un conteo de sangre, llevarlo al laboratorio y volver, una máquina en el minuto te va a decir tu conteo de sangre, porque la misma lente que fabricó todo lo que acabo de explicar ahora está por lanzar un nuevo producto que va a ser multimillonario. Van a poder hacerse exámenes de sangre con resultados en el momento. Y también son inventos israelíes. A veces somos una potencia política, pero no depende muchas veces de nosotros, depende del gobierno de turno de cada país. Hay gobernantes que son más afines a Israel y hay gobernantes que menos. Gobernantes que le dan una importancia a los valores y a la producción y que el país sea competitivo, ven en Israel una fuente de apoyo. En América Latina, hoy el presidente que más apoya a Israel y que es el mayor aliado de Israel es Javier Milei. Nosotros tenemos que ser una potencia militar, una potencia política, una potencia económica y una potencia moral. Y ustedes tienen que tener intención de defender al pueblo judío y los conocimientos para poder hacerlo. Por lo tanto, hay que mimarnos a nosotros mismos, reforzar quiénes somos y estar convencidos que vamos a triunfar. Muchas gracias.